habíamos introducido un preliminar para llegar a la topología débil en un espacio de Banach, ¿ya? Y ese preliminar es un problemita muy general que consiste en dotar un conjunto X mayúscula de una topología que sea la menos fina, que deja continuas o que hace continuas a una familia de funciones, digamos phi sub i, que van del conjunto X en un espacio topológico, digamos y, tau sub y, ¿no es cierto? Y ese problema lo resolvimos con bastante facilidad, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar. Entonces, lo que uno tiene es una familia de funciones phi sub i con i en i, digamos. Cada phi sub i es una función que va de un conjunto X cualquiera en, esto sí, no es cualquier cosa, esto es un espacio topológico, ¿no es cierto? Y la pregunta que pretendimos, que resolvimos en realidad, es cómo dotar a X de una topología que haga continuo al phi sub i. Bueno, esa pregunta es muy simple, porque basta con colocar, por ejemplo, la topología de las partes en X, ¿no es cierto?, para hacer que todas las phi sub i sean continuas, porque en ese caso, en realidad, cualquier función que uno se imagine de X en Y va a ser siempre continua. ¿Están de acuerdo? Ahora, lo que ya es un poquito más elaborado es dotar a X de la topología menos fina, o sea, la más pequeña, que haga todas estas funciones phi sub i continuas. Bueno, y la respuesta era relativamente simple. La idea era considerar qué cosa. Este conjunto U gótico, digámoslo así, que son qué cosa. Todas las posibles preimágenes, ¿no es cierto?, de abiertos en Y, ¿no es cierto? Ya, este conjunto que si ustedes quieren lo podemos anotar como U sub lambda, lambda en un cierto dominio lambda, mayúscula, ¿de acuerdo? Lo escribimos usando la notación de subíndices, digamos, ¿ya? De familia de subíndices. Entonces, bueno, este conjunto de aquí, en realidad bastaría, en vez de tomar aquí todos los posibles abiertos en tau sub i, bastaría en realidad con tomar una base de abiertos en tau sub i. ¿Están de acuerdo? Pero, bueno, en principio tomémoslos todos, ya, tomemos todos los abiertos en tau sub i. Y después, entonces, ¿cuáles son dos formas de caracterizar la topología que vamos a poner en X y que va a ser la menos fina, que hace continua toda la phi sub i? Bueno, hay dos formas bien naturales de hacerlo. ¿Cuál es una de ellas? Es decir, miren, vamos a mirar todas las posibles topologías, ¿no es cierto?, que uno puede colocar en X. En particular, esto no es un conjunto vacío, ¿no es cierto?, porque están las partes de X, que contienen a U, ¿no es cierto? Entonces, sigma, topología en X, tal que sigma contiene este conjunto. ¿Están de acuerdo? Y esta es una forma, pero otra forma quizás más interesante, ¿cuál es? Y que es más explícita. ¿Están de acuerdo? Entonces, una forma más explícita, ¿cuál es? Es considerar la topología engendrada por U, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa? Es todas las intersecciones finitas de uniones cualquieras
¿de qué cosa? De elementos dentro de U. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué esto de aquí es más interesante que la caracterización que hay acá? Porque esta de aquí proporciona inmediatamente una base de abiertos en sigma x. ¿Cuál sería esa base? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál sería la base? Exactamente. Cualquier intersección, todas las intersecciones finitas de elementos en U mayúscula o U gótico, ¿no es cierto?, genera inmediatamente una base de abiertos en la topología sigma x. Ahora, esa es una base de abierto general, ¿de acuerdo? La pregunta ahora es, ¿quién es, por ejemplo, una base de abiertos que contengan un determinado punto x? O una base de vecindades abiertas que contengan x. Entonces, con esto, una base de vecindades abiertas de un punto x en x mayúscula fijo es simplemente ¿qué cosa? Simplemente las intersecciones finitas de elementos U sub lambda en U, tales que, ¿qué cosa ocurre? Tales que los phi sub i omega a la menos 1, ¿no es cierto?, sobre elementos de esa forma, contengan a x, o sea, tales que phi sub i de x esté en omega. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tales que phi sub i de x esté en omega para todo i en el conjunto finito acá. ¿Ya? Bien, entonces familiaricémonos un poquito con proposición 1, con esta topología sigma x. Sigma x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar la siguiente proposición que caracteriza bajo qué condiciones una sucesión xn dentro de x converge para la topología sigma x. Entonces, lo que vamos a probar es lo siguiente: que una sucesión xn converja a x en el espacio x dotado de esta topología sigma x es sí o sí la sucesión de las imágenes converge a phi sub i de x en y, tau sub y, para todo i en y. ¿De acuerdo? Esa es la primera proposición que vamos a probar. Y que es una proposición que caracteriza exactamente la noción de convergencia dentro del espacio X dotado de esta topología tau sub X. ¿De acuerdo? Segundo, vamos a caracterizar cuando una función, entonces, sea Z un espacio topológico y phi una función de Z con su topología, digamos, tau sub Z a valores en X con la topología tau X.
Entonces, esta función es continua, ¿de acuerdo? Sí, solo sí, fíjense ustedes, cuando uno la compone con cada una de las phi sub i, resulta ser continua. Continua, bueno, esta función ahora va de z en y. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué les parece la proposición? Es una cosa muy simple, pero muy útil al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Porque entrega una caracterización muy explícita y simple de la noción de convergencia en esta topología y de la continuidad en esta topología. ¿Está claro? O sea, responde las dos preguntas centrales dentro de la matemática o dentro del análisis, que son cómo convergen las sucesiones y cómo o cuándo son continuas una función. ¿Está claro o no? Como no lo escucho, no sé si es que están pensando o... No, pero está claro, creo. ¿Está claro? Ya. Entonces, bueno, quizás para aclarar aún más las cosas, podríamos proceder a demostrar esto. Hagamos la demostración, ¿les parece? Porque, fíjense ustedes, esta proposición que parece no valer nada, o sea, una cosa al pasar, una cosa como casi una nota o un comentario, la verdad es que responde las dos preguntas centrales que interesan dada una topología. Es cómo convergemos o cuándo se converge, ¿no es cierto? Y cuándo se es continuo. ¿Ya? Entonces, demostración. Entonces, comencemos primero por la parte de I, o sea, de la convergencia de una sucesión. Aquí hay una equivalencia. ¿Cuál de las dos es trivial? ¿Cuál de las dos implicaciones es trivial? La que es trivial y que es bien conocida, ¿cuál es? Hacia la derecha. ¿Por qué eso es trivial? Entonces aquí voy a poner trivial. ¿Por qué razón? Funciones convergentes siguen siendo convergentes, pero otras funciones continuas. Exactamente. Una función, todos sabemos del curso de análisis que si y n converge a x en una determinada topología y si la función phi sub i son continuas, entonces la sucesión de los phi sub i de xn también es convergente y su límite es simplemente phi sub i del límite. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿cuál demostración requiere un pequeño trabajito? Es la implicación hacia el lado izquierdo, es decir, la que nos permite asegurar de que si esto ocurre, entonces tenemos la convergencia de las sucesiones n a x en esta topología tau x tan especial. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? ¿Recuerdan ustedes qué significa que una sucesión xn converja a un punto x o que x sea el límite de la sucesión xn? Significa que cada vez que uno toma una vecindad abierta de x, ¿qué cosa ocurre? Dentro de una natural a partir del cual.
Exactamente. Existe un número natural a partir del cual todos los xn, toda la sucesión está dentro de la vecindad. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿es necesario tomar cualquier vecindad de X abierta o cualquier vecindad? Basta con considerar qué tipo de vecindades. Las vecindades que están en la base de vecindades abiertas al punto X. ¿De acuerdo? Entonces, claro, sea una vecindad abierta de X en sigma X, o mejor, en la base de vecindades abiertas de X. Esto es, sea U de la forma U sería entonces, ¿qué cosa? Una intersección de conjuntos de qué forma? De conjuntos phi sub i menos 1 de X, o sea, perdón, phi sub i menos 1 de omega i, tales que omega i es abierto en Y, phi sub i de X pertenece a omega i, y por último i pertenece a J finito. Si ustedes quieren i en J, ahí está. ¿Está claro? Esa es un elemento cualquiera dentro de la base de vecindades del punto X, ¿no es cierto?, en la topología sigma X. ¿Ok? ¿Qué tenemos que encontrar? Un N mayúscula a partir del cual todos los elementos de la sucesión XN, ¿dónde están? Están en esta vecindad U. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué sabemos? Sabemos que phi sub i de xn converge ¿a quién? A phi sub i de x. Esto para todo i en i, pero en particular para todo i en j. ¿No es así? Para todo i en j. Y como phi sub i de x está en omega sub i, ¿no es cierto? Aquí está, phi sub i de x está en omega sub i. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Bueno, tenemos que phi sub i de x está en omega sub i, esto es cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Existe un instante en el que la sucesión no está en doble S? Perfecto. La sucesión compuesta. Existe un n sub i tal que a partir de ese instante phi sub i de xn pertenece a omega sub i para todo n superior o igual a n sub i. ¿No es así? Bueno, ahora ¿qué n vamos a tomar? Entonces, definiendo
n mayúsculo igual el máximo con i en este conjunto finito J de los n sub i, sigue que para todo n mayor o igual que n mayúscula ahora, phi sub i de xn está en el omega sub i correspondiente, pero esto es cierto para todo i en j. Y entonces, si phi sub i de xn está en omega sub i para todo i en j, entonces phi sub i de xn, perdón, entonces xn pertenece a u para todo n mayor o igual que n mayúscula. ¿Están de acuerdo? Porque de aquí vemos que xn está en phi sub i menos 1 de omega sub i para todo i en j, y por lo tanto está en la intersección de todos esos. Quizás lo escribí muy rápido y debería haber dicho primero qué cosa, que xn está en phi sub i a la menos 1 de omega sub i para todo i en j, y entonces nuevamente esto es, como está para todo i en j, está en la intersección, y la intersección de todos esos es u. ¿De acuerdo? Bueno, eso muestra entonces i. ¿Cómo demostramos 2i? Aquí de nuevo hay dos implicaciones. ¿Cuál implicación es trivial? Ustedes me dicen cuál es trivial. ¿Cuál es tan simple como hacia la derecha? Exactamente. Hacia la derecha es trivial. ¿Por qué razón? Claro, porque si la indicación psi es continua, su composición o conjunción es continua, es trivialmente continua. Lo que tenemos que probar entonces es la implicación hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, para probar la implicación al lado izquierdo, vamos a suponer que para todo i, esto parece que no lo escribí aquí, pero phi sub i compuesto es continua, para todo i, por supuesto, ¿no? Para todo i en i. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que la función phi sub i compuesta con psi es continua para todo i, y entonces la función phi es necesariamente continua. Entonces, para demostrar eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nos vamos a dar un abierto. Entonces, sea u abierto en x, u abierto en x. Debemos probar que psi a la menos 1 de u es abierto ¿dónde? En Z. ¿De acuerdo? Esa es la caracterización de las funciones continuas en unos espacios topológicos generales. Que si uno toma un abierto en X o en el espacio de llegada, la preimagen es abierta en el espacio de entrada, ¿no es cierto?
¿Sí? ¿Usted me dice? ¿Ese abierto tiene que ser en la topología de X o en la topología inicial de X? X inicialmente no tiene topología, ¿se acuerdan? X era solo un conjunto, ¿ya? Ya. Gracias. Ok. X tiene una sola topología, que es la topología esta sigma X, que hace continua la familia Fisui. ¿De acuerdo? Bueno, para hacer esto, primero vamos a suponer que U es un elemento de la base, ¿no es cierto? Entonces, comencemos suponiendo que U tiene la forma U igual intersección con I en J de qué cosa? De alguna phi sub I tales que omega sub I está en tau Y J finito. Y en J finito. ¿Ya? La intersección de abierto U sub lambda. ¿Ya? Bueno, y en este caso, un cálculo muy simple prueba que, entonces, luego, ¿quién es la preimagen de U por Xi? Bueno, es la preimagen de esta intersección. ¿La preimagen se comporta bien? Muy bien se comporta. Tal que omega sub I está en tau Y. ¿De acuerdo? Sí, la preimagen por la unión y con las intersecciones se comporta perfecto. ¿Se acuerdan ustedes de eso del curso de análisis? Bueno, esto la verdad es que los cursos de cálculo a lo mejor quizás, ¿no? Aunque en los cursos de cálculo uno no trabaja con sus índices cualquiera, con familia, o sea, con su índice que pertenecen a conjuntos que pueden ser muy grandes, ¿no? Pero en el curso de análisis uno ya se acostumbra a eso y no le tiene miedo. Y la verdad es que la preimagen de una intersección es simplemente ¿qué cosa? Simplemente la intersección de las preimágenes. O sea, esto es psi a la menos 1 de phi a la menos 1 de omega sub I. Entonces, tal es que omega sub I está en tau I. Bien, pero ¿qué sabemos nosotros de la preimagen? ¿Qué sabemos nosotros de la preimagen de un conjunto? Eso simplemente la función phi sub I compuesto con la función psi, todo eso a la menos 1 de omega I. ¿Están de acuerdo? Sí. Tal es que omega I está en sigma I, tau I, tau I. ¿No es cierto? Ahora, pero, ¿qué sabemos de esto, de esa función? Es continua, ¿no es cierto? Y entonces, La preimagen de eso todavía. claro, Y la intersección de abierto. entonces phi sub I compuesto con psi a la menos 1 de omega I es abierto en Z y
la intersección finita también lo es. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, eso resuelve la preimagen de un abierto en la base de abiertos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se trataría el caso general? Ahora, en el caso general, U, ¿qué forma tiene? Una unión cualquiera, ¿no es cierto?, de elementos como eso, ¿ya? O sea, de intersecciones finitas de elementos phi sub i menos 1 o de omega i, tales que, bueno, etc. ¿No es cierto? Tales que omega i está en tau i y lo interesante es que la intersección es finita. ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, y ahora, ¿quién es la preimagen de U por psi? Aquí nos volvemos a acordar de quién. Y la estabilidad de la preimagen. ¿Ah? La estabilidad de la preimagen. Exactamente. Entra en la unión y... Claro, exactamente. O sea, de nuevo, a través de la preimagen, la unión intercambia perfectamente, se comporta muy amigablemente, y lo que tenemos aquí es que esto es simplemente la unión cualquiera de la preimagen de esta intersección finita de estos conjuntos, que los voy a escribir así nomás. Y ahora, estos de aquí, ¿cómo son? Por la primera parte de la demostración. Esto es abierto, ¿no es cierto?, en Z. Y unión cualquiera de abiertos es abierto. ¿Ya? Bueno, ahí estaríamos terminando entonces esta demostración. Que no. Una opción. ¿Perdón? Un dato. Voy a pasar un pequeño dato. Ya, perfecto. No, que lo que quieran como revisar eso de la imagen inversa. Sí. Está en los capítulos iniciales del libro de topología de James Mantres, por si acaso. Ah, perfecto. Como ver las propiedades, ahí está, cuando es súper ordenado. Ya. Y sale en qué falla la imagen, por ejemplo. Así que echarlo. A ver, yo sé que no todos ustedes hicieron el curso de análisis el año 2018 conmigo. Algunos de ustedes sí, no me acuerdo exactamente quiénes son todos, pero yo sé que he reconocido a algunos de ustedes en el curso. Ahora, yo en la primera clase del curso de análisis entrego una hojita, ¿se acuerdan o no? Los que estaban conmigo en el curso de análisis. ¿Se acuerdan? A lo mejor no hay ninguno en clase hoy día, pero le entrego una hojita y en esa hojita hago el recuerdo justamente de todas estas propiedades sobre la preimagen con respecto a la intersección, con respecto a la unión y la imagen directa, y después una caracterización de la función inyectiva, que también es una cuestión, un resultado algebraico que es bueno siempre tener a mano, ¿de acuerdo? No sé, ¿se acuerdan o no? ¿No se acuerdan de esa hojita? Si ustedes quieren, yo se las puedo subir también, porque la debo tener en alguna parte, pero debe estar en la facultad. Y como no estoy en la facultad, no sé si está cerrado o no, pero... Bueno, entonces, ahora que nos hemos equipado de estas dos caracterizaciones interesantes, creo que podemos pasar a la definición que vamos a introducir de topología débil, y que lo vamos a hacer, bueno, la topología débil
como alguien me preguntaba antes, la verdad es que se puede introducir en cualquier espacio vectorial topológico. Y la topología de ese espacio vectorial es lo que se denomina la topología original, ¿de acuerdo? De partida, con que viene sellado el espacio vectorial. Pero puede ser cualquiera, no necesitan ser ni espacio normado, ni mucho menos. Nosotros la definición la vamos a dar única y exclusivamente para el caso Banach. La diferencia con el caso general no es muy grande, y lo que es interesante es que es solo el caso Banach el que nos va a interesar a lo largo de todo el curso y a lo largo de toda la carrera. Por lo tanto, ¿para qué vamos a estar generalizando por generalizar? Las personas que tengan como más interés por la matemática así más abstracta y más fundamental, pueden revisar algunos de los libros que están en la lista bibliográfica que yo les entregué al comienzo del curso. ¿Se acuerdan? Les subí una lista de referencias en análisis funcional y ahí los matemáticos que más les encantaba esta cuestión de los espacios vectoriales así muy generales, topológicos, al menos siempre la mínima hipótesis es que fuesen localmente convexos, que significa que el origen y cualquier punto siempre tiene una base de vecindades convexas, ¿ya? Y de hecho, cuando el grupo Bourbaki, en los años 40-50, escribieron todo lo que se sabía de la matemática hasta ese día, sobre todo en la línea de análisis, ellos escribieron tratados y tratados de espacios vectoriales topológicos localmente convexos que hoy en día se pueden encontrar prácticamente en todas las bibliotecas de matemáticas del mundo, ¿ya? Ustedes van a la India, van a Estados Unidos, van a Europa y a cualquier librería que entren van a encontrar estos más de 40 volúmenes que escribió el grupo Bourbaki a lo largo de sus años de existencia, ¿ya? Y todo el análisis que ellos desarrollaron lo hicieron en espacios vectoriales topológicos localmente convexos e incluso algunos resultados más generales. Y bueno, Laurent Schwartz, que formó parte del grupo Bourbaki, no desde un comienzo, pero sí, el que lo fundó fue André Weil. Pero Laurent Schwartz llegó como a los tercer o cuarto años que ya estaban trabajando. Y él cuenta en sus memorias que, bueno, estamos haciendo un pequeño break, que cuando se reunían escribían 200 páginas de matemática, ¿ya? Tenían una capacidad para redactar que era asombrosa, y él aprovechó lo que redactó, porque a él le tocó redactar buena parte de la parte de análisis funcional y de análisis, para escribir también unos apuntes que los transformó en unos apuntes famosos que existen hoy en día en la Escuela Politécnica, porque él era profesor en la Politécnica en Francia. Y allí, efectivamente, los alumnos durante muchos años aprendían análisis por los libros de Laurent Schwartz, que eran un poco la réplica de los libros que publicaron después el grupo Bourbaki. Y esos libros están en la biblioteca matemática, o sea que las personas que les interese, por ejemplo, pueden ir a revisar esos apuntes. Sobre cada uno de los tomos, el curso de análisis de Laurent Schwartz de la Escuela Politécnica son 4 tomos. Están en el Departamento de Ingeniería Matemática, los pueden revisar cuando quieran. 4 tomos, y cada uno debe tener entre 400 y 500 páginas, ¿ya? Entonces, bueno, es entretenido, pero hay que tener tiempo en esta vida. Sí. ¿Era un curso nomás o era como ya...? No, para un curso nomás. Claro. Era un curso de un semestre.
¿El tomo o todos los tomos? Todos los tomos, los 4 tomos. No, sí, que la escuela politécnica es cosa seria. Pero, miren, yo creo que a los alumnos no se les exige exhaustividad. O sea, esos son los apuntes del curso. Ah, claro. ¿Me entienden? Y después, en los cursos de la escuela politécnica hay un examen al final. ¿De acuerdo? Entonces, en el examen se pregunta cosas generales de un solo tomo, a lo mejor, o de 2 tomos, no sé. ¿Me entienden? Claro. Es mucho más holístico de lo que hacemos nosotros aquí en Chile, que me parece más razonable en realidad. Lo otro está hecho para filtrar individuos, no para, ¿me entienden? Claro. Son sistemas enormemente competitivos, ¿ya? Que nosotros no los tenemos en Chile, no existen acá. ¿Ah? Para entrar a la Escuela Politécnica de París, todos los años dan el examen 40.000 personas. ¿Ya? Imagínense ustedes, 40.000 solo para entrar, y entran 400. Entonces, bueno, es una cuestión que mejor no conversarlo. Ya, entonces, definición, lo vamos a hacer para el caso de espacio Banach, ¿ya? Entonces, Banach. Banach, entonces, Banach. El dual E' lo miraremos de la forma, fíjense ustedes, el dual lo vamos a escribir como una familia de funciones, ¿ya? Que parece una locura, o parece una tontera, pero es muy útil por el preliminar que hicimos. O sea, el dual, esto es como una tautología. Son todos los F tales que F está en E'. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo lo vamos a mirar? Como la familia de funcionales lineales continuos. De funcionales lineales continuos de E en R. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es introducir la noción de topología débil en E. ¿Ya? ¿Quién es la topología débil en E? Una pregunta. Sí. No entendí muy bien cómo anotó el dual. No lo alcanzo a anotar bien. Es un problema que escribí mal acá. Esto no se entiende bien. Y claro. Pero está un poco lejos la cámara. Sí, mire, esto es la familia de todas las F, tal que F está en E'. Ya, ¿por qué eso va a ser? Porque quiero usar el preliminar. ¿Cómo? ¿Qué no se escuchó? Quiero usar el preliminar que hicimos para la topología débil. Ya, pues, entonces me imagino. O sea, vamos a escribir el dual como una familia de funciones continuas. Una familia de funciones que son las funcionales lineales continuas de ENR. ¿De acuerdo? Esto es cuando E está dotado de qué norma o de qué topología. De la norma de espacio de Banach. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, pero. ¿Está claro o no? Bueno, si ustedes quieren de ENR, claro. Ya.
Ahora, esta topología N no solo hace continuos a los elementos del dual, sino que a muchas otras funciones. ¿Quién me da algunos ejemplos de funciones que son continuas, ¿no es cierto?, para la topología de la norma o para la topología del espacio de Banach? Funciones a valores en R, en el espacio vectorial, o sea, en el espacio topológico R. Por ejemplo, la función norma de x al cuadrado, norma de x al cubo, cualquier polinomio que dependa de la norma de x. ¿Está claro? Bien, entonces, la topología débil en E se define como la topología menos fina en E que hace continuas a la familia E', o sea, a la familia F, esas funcionales. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esa es una definición. Topología menos fina, entonces la topología débil. Entonces, se denota sigma de E. Lo de sigma, la sigma es porque es una topología. Lo de E es porque una topología en E. Y en realidad quien induce esta topología es E'. Entonces uno pone sigma de E'. O sea, es la topología menos fina que hace continuo a todos los elementos de E', topología en E. Porque son funciones de E en R. O sea, en nuestro preliminar, ¿quién juega el rol del espacio X mayúscula? E. ¿Quién juega el rol del espacio Y? Es R. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuál podría ser otra manera de definir esta topología? Otra forma de definir la topología es decir, mire, yo tengo la topología de la norma, ¿de acuerdo? Que son las bolas, la base de abierto en ese caso son las bolas abiertas en E, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa topología tiene muchísimos abiertos, porque hace continua a muchas funciones. Por supuesto que hace continua a todas las funciones del dual, a todas las funciones de E', pero hace continua a muchas otras. Ya nombrábamos, por ejemplo, la funcional norma de x cuadrado, norma de x cubo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, para obtener la topología débil, ¿qué es lo que uno hace? Toma esa topología grande, con muchos abiertos, que es la topología de la norma, le empieza a quitar abiertos, con lo cual, cada vez que uno va quitando abiertos, ¿qué es lo que va pasando? Hay funciones que dejan de ser, funciones a valores en R me refiero. Algunas empiezan a caerse, ya dejan de ser continuas. Y nosotros vamos a quitar tantos abiertos como sea posible, sin destruir la condición de que esto siga siendo ¿qué cosa? Una
topología, vamos a permitir que muchas funciones dejen de ser continuas, pero a las únicas que no les vamos a permitir, o que la restricción que vamos a satisfacer y que vamos siempre a respetar, ¿cuál es? De que el dual no cambie, o sea, las funcionales lineales, continuas para la topología de la norma, no pierdan ese carácter, ¿de acuerdo? De ser continuas. ¿Ya? Y de esa manera obtenemos de manera completamente equivalente la topología débil. Bueno, lo primero que vamos a probar, proposición 2, es que esta topología N es separada. ¿Se acuerdan lo que era que una topología fuese separada? A ver, a lo mejor recuerdan lo que es la palabra separable. Que un conjunto sea separable. Y puedo encontrar pares de abiertos disjuntos. Eso, exactamente. Separada significa que ustedes toman dos puntos x1 y x2 en E, existen vecindades disjuntas, una vecindades abiertas disjuntas, una que contiene x1 y la otra que contiene x2. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo demostraríamos esto? ¿Es difícil o no? Sean x1, x2 en E distintos. ¿Cómo encontramos vecindades para la topología débil? ¿De acuerdo? Que contengan una a x1, la otra a x2 y que sean disjuntas. ¿Basta con hacer qué cosa? ¿Ah? ¿Cómo van a hacer qué cosa? ¿Cómo encontramos vecindades disjuntas de x1 y x2 para esta topología débil? Podríamos tratar de ocupar los temas de separación. Muy bien, perfecto. ¿Quién es usted? Eder. Eder. Muy bien, ya. Estoy incógnito. Estoy incógnito. Está incógnito, claro, no lo haya reconocido. Bueno, sean x1 y x2 en E, x1 distinto de x2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Separemos el singulete x1 de el singulete x2 estrictamente. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque x1 y x2 son compactos. ¿Están de acuerdo? O sea, los singuletes. Luego, ¿qué cosa existe? Entonces, la separación nos dice que existe un elemento que está ¿dónde? En el dual existe alfa en R, tal que ¿qué cosa ocurre? Tal que f aplicado a x1 es menor que alfa es menor que f aplicado a x2. Luego, si ¿quién me da las vecindades de x1 y de x2 para la topología débil, ¿no es cierto? Disjuntas que separan, o que, sí, que separan, que prueban que la topología es separada. Son U1, U2, U sub I igual a ¿qué cosa? Todos los X. Tales que
bueno, sí, mejor lo vamos a escribir de esa forma, claro, lo vamos a escribir así, como f-1, ¿no es cierto? De ¿qué intervalo? Menos infinito alfa. Esta es su sub 1, ¿no es cierto? ¿Y quién es el sub 2? Es f-1 de alfa más infinito. Entonces, ¿qué podemos decir de un sub 1 y un sub 2? Ambos, ¿dónde están? El F continuo. ¿Cómo? ¿Cómo? El F continuo. Exactamente, el F es continuo para la topología débil. Bueno, por supuesto para la topología fuerte. ¿Están de acuerdo? Nadie puede decir que el F no es continuo para la topología fuerte porque el F ¿dónde está? En el dual. En el dual. Pero, por definición de topología débil, el F sigue siendo continuo para esta nueva topología. ¿Está claro? Entonces, luego, uno son abiertos, disjuntos de sigma e prima, tales que x1 está en 1 y x2 está en 2. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Gracias a la proposición 1, se tiene que ¿quién me da una caracterización de la convergencia para esta topología débil? Que una sucesión xn n, entonces xn converge a x para la topología sigma de e', si y solo si, ¿qué cosa ocurre? Para todo este mensual, este de xn vertical, este de Ya, lo escribo directamente para no... Esta convergencia es ¿en qué espacio topológico? En R, ¿no es cierto? Son números reales que convergen a ese límite. ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente notación. Entonces, notación si xn converge a x en esta topología sigma de prima, diremos que xn converge a x débilmente, y vamos a escribirlo con una notación que es famosa en el análisis funcional, en análisis en general, y que uno escribe, en vez de colocar la flecha, coloca una especie de anzuelo, y se escribe que xn converge así, se fijan, con una flecha así hacia x
en E, y a veces se puede repetir aquí la palabra débil para estar bien claro. ¿Ah? No tenéis ninguna duda. ¿Ya? Sí, dígame. Cuando terminó la proposición de la separabilidad. No, separación. ¿Separación? No hay que confundir las dos palabras porque. Sí, no, sí, entiendo que son cosas distintas, sí, muchas gracias. Sí. Dijo, gracias a la proposición número 1, se tiene que, y lo anotó por el hecho de que ahora sabemos que cuando algo converge, entre comillas, a un límite único. ¿Por eso anotó eso? ¿O yo porque no entendí? No, usé la proposición 1. Ya. A ver, ¿quién es la topología débil? Repitamos. Por definición. Es la topología menos fina que hace continuos a los elementos del dual. ¿Ok? Claro. O sea, repitamos, o sea, insertemos esa frase en el preliminar. ¿Te acuerdas tú? Ya. ¿Quién es X del preliminar? Es el conjunto E. ¿Quién es Y? Es R. ¿De acuerdo? Dotado de la topología usual. ¿Ya? Ya. Ahora, cuando una sucesión xn en el espacio X converge para esa topología sigma X, cuando todos los elementos de la familia que hacía continuas, ¿de acuerdo? Todos los phi sub i Sí. de xn convergían a phi de x, a phi sub i de x, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora, ¿quiénes son los phi sub i en este caso? Son los elementos del dual. ¿Están de acuerdo? Ya. Sí. Son los elementos del dual. Y por lo tanto, alguien va a converger en esta topología, que es la topología sigma x, si y solo si el f aplicado a xn converge, o el f de xn converge a f de x para todo f en la familia de funciones que hace continuas esta topología. ¿Ya? Ya. ¿Ok? Sí. Ahora, si xn converge a x para la norma, o sea, para la topología de la norma, que la vamos a anotar así, tau subnorma, escribiremos lo de siempre, que xn converge ahora por las dos, con una flecha normal, a x, y vamos a decir que esto ocurre en E fuerte. ¿Ya? O sea, ahí tenemos las dos posibles convergencias por ahora. Convergencia fuerte y convergencia débil. La convergencia fuerte, perdón, la convergencia débil es para esta topología, y la convergencia fuerte es para la topología de la norma. ¿Ya? A ver. Sigamos formalizando. Entonces, lo primero que vamos a ver son algunos ejemplos simples. El primer ejemplo es L2 chica y la sucesión xn, que es la sucesión 0, 0, ponemos un 1 en la posición n, enésima posición, y después puro 0. O sea, esto es lo que podríamos llamar el vector SUN, ¿de acuerdo? Que es por supuesto un vector de L2, que subpane 2. Pregunta, ¿esta sucesión converge fuerte a alguien? xn no converge fuerte
norma, pues, ¿qué cosa ocurre? Pues, todos tienen la misma norma, que vale 1, o sea, estamos sobre la 0 unidad, y está la norma 2, y la norma entre dos elementos consecutivos, bueno, la norma entre dos elementos cualquiera, ya no solo consecutivos, ustedes toman dos elementos xn y xm, ¿y qué diferencia, cuánto vale esa norma? Para n distinto m, por supuesto, ¿eh? ¿Vale? Vale raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Norma 2, ¿eh? Raíz de 2, que es una constante estrictamente positiva. Por lo tanto, esta sucesión no tiene ni una chance de converger porque no es de Cauchy. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sin embargo, ¿tiene límite débil? Sí, tiene límite débil. Y esta sucesión converge débil, cuando n tiende a infinito, a la sucesión 0 en L2 débil. ¿Y por qué razón? Pues para todo elemento del dual vamos a usar la caracterización, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Quién es el dual de L2? El dual de L2 es L2. Pues para todo elemento de L2, llamémoslo Y, ¿quién es Y aplicado a XN? Es simplemente el producto escalar, porque estamos en un Hilbert en este caso, entre estos dos, y ese producto escalar en L2, ¿quién es? XN tiene, claro, XN tiene todas sus componentes, perdón, dígame. ¿Sería Y sub n? Y sub n, exactamente. ¿Usted es Valentina o...? Valentina. Valentina. Esto es YN, o sea, la enésima componente del vector o de la sucesión Y, que es un elemento L2. ¿Y qué podemos decir del enésimo? Es un número real, eso, ¿están de acuerdo? ¿Eso a cuánto converge? Si la sucesión está en L2. Si uno tiene una sucesión en L2, es que es de cuadrado sumable. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Y si uno tiene una sucesión en L2, si es de cuadrado sumable, ¿qué podemos decir del término general? Necesariamente ¿a cuánto tiende? Bueno, al cuadrado tiende a 0, ¿están de acuerdo? Pero si el cuadrado también está obligado a ¿cuánto? A tender a 0. ¿Ya? O sea, hay una implicación que es evidentemente falsa, y es que el que haya convergencia débil no implica que haya convergencia fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Convergencia débil no implica convergencia fuerte. Pero inversamente, segundo ejemplo, es que si una sucesión xn converge a x en E fuerte, entonces
Esto implica, ¿qué cosa? Que xn necesariamente, ¿qué pasa con él? Converge en E débil. O sea, a ver, ¿cómo probaríamos eso? Bueno, y al revés, vamos a decir, no es cierto en general. ¿Ya? ¿Cómo demuestran que si hay convergencia fuerte, entonces hay débil? Basta notar que las funciones en el dual son continuas y se evalúan. Bueno, ese podría ser una forma, claro, sí, yo estoy de acuerdo contigo, claro. Claro, porque tú evalúas f aplicado a xn y como f es fija y xn converge fuerte a x, entonces f y xn converge a fx. Perfecto. Esa es una demostración completamente válida. La segunda demostración, ¿cuál puede ser? De que, ¿dónde hay más abiertos? ¿En la topología fuerte o la topología débil? En la topología fuerte es mucho más abierto. Por lo tanto, cada vez que uno toma una vecindad de X, vecindad abierta, puede encontrar un N. ¿De acuerdo? Tal que, etcétera. Y por lo tanto, cada vez que tome una vecindad abierta para la topología débil de X, ese abierto también es abierto fuerte. Y por lo tanto, a partir de un cierto N, todos los xn pertenecen a ese abierto. ¿Está claro? Bueno, cualquiera de las dos demostraciones están válidas. Tercer ejemplo. Fíjense ustedes, si estamos en L1, en lugar de L2, la sucesión del ejemplo 1, que es la sucesión xn igual en, ¿no es cierto? Esta no converge débil a 0. Pues, a ver, o sea, se fijan, aquí hay que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? La misma sucesión, si uno la mira en L2 y la mira en L1, la noción de convergencia débil no es la misma. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué razón? A ver. ¿Por qué aquí no hay convergencia cero? Pues, si tomamos un Y en el dual de L1, ¿quién es el dual de L1? Es el infinito, ¿de acuerdo? Que son las sucesiones acotadas, ¿de acuerdo? En L2 y en LP en general, con P menor estricto que más infinito, para estar en esos espacios hay una condición de sumabilidad, ¿de acuerdo? O sea que la suma de del término general elevado a n, elevado a p, perdón, es convergente, o sea, esa serie es convergente. Y por lo tanto el término general está obligado a tender a cero. Salvo en el caso del infinito, donde, ¿qué cosa pasa? Pues si y está ahí, ¿quién es y aplicado a xn? Es, como bien decíamos antes, es yn. Pero este yn no necesariamente no converge a cero, necesariamente. Pues y está solo en el infinito, o está en el infinito,
y no están los LP necesariamente. ¿Está claro? Bueno, voy a dejar enunciado dos resultados más para que completemos y terminamos la clase y después conversamos un ratito. ¿Les parece? Entonces vamos a dejar enunciada la proposición 3. Entonces la proposición 3 la dejamos enunciada y la demostramos mañana. Entonces, como siempre, EVA. Entonces, lo primero que vamos a decir es lo siguiente: que si una sucesión xn converge a un límite x en E débil, entonces la sucesión está acotada. O sea, existe m en el rango, tal que la norma de xn en E es menor o igual que m para todo n. Y lo segundo interesante es que el límite de una norma que es menor o igual que el límite inferior de la norma de xn. ¿De acuerdo? Y lo segundo es que si ustedes tienen xn que converge débil a x en E débil, y ustedes tienen una sucesión de elementos del dual que converge fuerte en el dual, o sea, para la topología de la norma en el dual, entonces las evaluaciones del enésimo Fn aplicado a xn converge a fx en R. ¿Preguntas? Sí. ¿Ah? Dígame. A ver, ¿qué piensan de... ¿Ah? ¿Qué piensan de este resultado? Entrega información valiosa, ¿eh? Muy valiosa. Entonces, ¿cuál es el resumen de lo que uno tiene que sacar de esta proposición? Es que si hay convergencia débil, la sucesión necesariamente está acotada, que es una cuestión clásica de cálculo. ¿Se recuerdan ustedes? Toda sucesión convergente es acotada. De hecho, en cálculo uno sabe que si la sucesión está acotada, entonces posee ¿qué cosa? Subsucesiones convergentes, pero eso aquí estamos todavía lejos de eso, ¿ya? Porque eso es un resultado de compacidad en el fondo. ¿Se fijan? Aquí lo único que estamos diciendo es que las sucesiones que convergen débil son acotadas al menos, o sea, no cualquier cosa converge débilmente, ¿de acuerdo? Necesita estar acotada. Y lo segundo es que el corchete de dualidad fx, o sea, el corchete E' o E', si uno tiene en una de las componentes convergencia débil y en la otra tiene convergencia fuerte, entonces converge. Si no, no es tan evidente. Si no, lo más probable es que no converja, ¿no?
Perdón, le escucho un poco lejano. Estoy subiendo el volumen, pero si usted lo puede subir también un poquito, creo que nos comunicaríamos mejor. Dígame. ¿Hola? No, creo que fue, es que mi polola también está en clase, entonces creo que ya dijo el micrófono. Ah, perdón, ya. ¿Ya? Sí, dígame. Ahí está como dual fuerte. En la segunda parte de la proposición, ¿eso está bien o la comilla no debería ir? No, va. Claro, el dual es un espacio de Banach, ¿está de acuerdo? Sí. Y en ese espacio de Banach hay una norma, que es la norma del espacio dual, del supremo, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, cuando hay convergencia con respecto a esa norma, se dice que hay convergencia fuerte en el dual, o en el espacio de Banach correspondiente. Quizá eso es equivalente a decir esto equivale a decir qué cosa, que la norma de f menos fn en e' tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Sí, entendí la denotación. Porque, a ver, entonces sí, uno dice algo distinto a lo que dice la convergencia débil. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque la convergencia débil lo único que asegura, o lo único que exige, es que f aplicado a xn converja a f de x para todo f. ¿Están de acuerdo? Entonces, la convergencia 2i es que uno ese f lo puede reemplazar por una sucesión fn que converge fuerte al límite f y todavía se tiene la convergencia de la dualidad por producto de dualidad. ¿Me explico? O sea, eso de ahí es una mejora a la definición. O sea, la convergencia débil se puede extender un poquito, ¿se fijan? En donde en vez de pedir que para todo f aplicado a xn converja a f aplicado a x, ocurre que ese f se puede reemplazar por una sucesión fn que converge fuerte a f. ¿Ya? Ahora, lo otro interesante es que en la parte i, la norma del límite es menor o igual que el límite inferior de la norma de los xn. Porque si el xn convergiera fuerte a x, ¿qué podemos decir de la norma de x? ¿Es igual a qué cosa? Es igual al límite a... ¿Sí? No, te decía que era igual al límite de las normas. Es igual al límite de las normas. Usted tiene... su apellido es Alacru. Sí, no. Oiga, usted tiene un nombre, un apellido célebre en análisis funcional, ¿verdad? Claro. El teorema más famoso, o digamos, el teorema más importante de todo este curso es el teorema de Alacru-Banach-Bourbaki. Así que, bueno, felicitaciones por eso, ¿eh? No, pero no es mi apellido original. Ah, no es su apellido original. Ah, bueno. Usted se puso Alacru. Sí. Ah, muy bien escogido en realidad, sobre todo para seguir este curso, muchas gracias, porque, o sea, en nombre de los analistas funcionales